Buenos días. Bueno, vamos a empezar con el tema de manejar potencia. El tema de manejo de potencia en electrónica se va a ver en la carrera en mucha profundidad. De hecho, hay una materia que se llama específicamente electrónica de potencia, donde justamente se ve cómo comandar equipos de mucho voltaje o mucha corriente o mucha potencia de una forma electrónica. ¿De acuerdo? Lo que yo quiero hacer es una pequeña introducción. Este primer video va a ser 220, lo mínimo que necesitamos saber, y el resto de los videos de potencia es justamente cómo manejar por ahí motores que son de corriente continua, pero más potentes de lo normal, o circuitos de 220. Bien, hasta ahora siempre hemos utilizado corriente continua en 5 volt, 12 volt. Cuando pasamos a 220, hay que tener en cuenta, obviamente como factor primordial, que es mucho más peligroso. O sea, si yo toco las dos patas de 12 volt de un transformador, por ahí siento algo, pero no es para nada dramático, no es para nada peligroso. Con 220 sí es peligroso. Un error muy común es creer que el voltaje es un peligroso. En realidad, lo peligroso es la corriente, no el voltaje. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que como nuestro cuerpo es como si fuera una resistencia, cuanto más voltaje, más corriente nos va a hacer pasar, y eso es lo peligroso. Entonces, piensen siempre en evitar corriente. También, por supuesto, tienen que evitar tocar cosas que estén con voltaje, pero la medida de seguridad es evitar corriente. Si yo toco uno de estos polos y tiene voltaje, me hace falta el otro hilo, la otra punta, el otro borde para que haya conducción eléctrica. Ustedes vieron, a ver, en todos los cables de alta tensión, los cables de alta tensión son de 220.000 volts. Y uno ve que un pajarito va y se posa. Cuando uno es chico y entiende un poquito el peligro, dice, bueno, tipo dibujito animado, se apoya, queda el pollito rostizado y se cae al piso. Y no, la realidad es que se apoyan todos los pájaros, están 20, charlan entre ellos y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque justamente al no cerrar un circuito, por más que tengan un polo de 220.000 voltios, si no hay con qué cerrar el circuito, la corriente es cero. Y entonces no tiene ninguna consecuencia. ¿De acuerdo? Bien, si yo toco uno solo de estos polos, uno diría, bueno, es lo mismo que el pajarito, no me tiene que pasar nada. El error es que nosotros no volamos, no estamos levitando. Estamos sentados o parados en el piso. Y piso justamente es masa. Entonces, ahí tenemos nuestro segundo polo por el cual cerramos el circuito y la corriente va a circular a través nuestro por la parte del cuerpo, supongamos que es un dedo que yo toco, y los pies, que normalmente es los que está haciendo contacto con el piso. Cuando hay un quemado por electricidad, las mayores quemaduras son en la mano, supongamos que toca con la mano, y en la punta de los pies. ¿De acuerdo? Ahora, la corriente pasa a través de todo el cuerpo. Sí, por el corazón, que es el punto más conflictivo, porque el corazón vieron que funciona con una electricidad interna que provoca los latidos, y justamente si el corazón tiene un problema y hace un paro, en un desfibrilador lo que hace es darle un cierto voltaje para que haya una cierta corriente y acomoda el corazón. Bien, si yo le hago pasar una corriente desacomodada, desacomoda el corazón, le provoca un paro. Con nada más que 20 miliamperes se puede provocar un paro cardíaco. ¿De acuerdo? 20 miliamperes. Entonces, no estén pensando que tengo que pasar por mi cuerpo 5 amperes, 50 amperes. No. 20 miliamperes es suficiente para provocar un paro cardíaco. Por eso también puede ser que uno por ahí toque sin querer algo que tiene alto voltaje. Por ejemplo, la bujía de un auto
la bujía vieron que tienen una distancia de milímetros y tiene que saltar una chispa. Para que salte chispa tiene que haber alto voltaje, si no, no salta la chispa. El circuito que crea el alto voltaje crea muy poca corriente. Ustedes piensan en términos de potencia. Un circuito de 1 watt me puede crear 1 volt con 1 ampere, 10 volt con 0,1 ampere, 100 volt con 0,01 ampere. ¿De acuerdo? Si yo estoy generando 10.000 volts, por ahí estoy generando una corriente máxima de 10 microamperes. Entonces, tocar eso me va a dar una patada, pero no va a ser fatal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cuidado tengo que tener cuando trabajo con electricidad? Básicamente, yo no puedo levitar, ojalá pudiéramos, tengo que estar siempre con algo en los pies, algún calzado, lo más grueso posible, no descalzo, no con medias, y si la suela es de goma o bien gruesa, mucho mejor. No tengo que estar tocando nada metálico, o sea, mi mesa no tiene que ser metálica, tengo que evitar sillas metálicas, tengo que evitar todo lo que sea metal alrededor mío, para que si yo toco sin querer un cable que tiene tensión, evite lo más posible la descarga. Si mi zapato me da una mínima descarga a tierra, voy a sentir una patada, pero si no llego a los 20 mA, zafo. ¿De acuerdo? Por supuesto, también en sus casas o en un taller o donde sea, tienen que tener el disyuntor. El disyuntor es un circuito especial que detecta cuando hay una fuga de corriente y detecta miliamperes. O sea, aunque el disyuntor sea de 10 amperes, esos 10 amperes son los que pasan entre un circuito y otro, entre un polo y otro. La diferencia es, imagínense que el disyuntor está midiendo. Por este polo están pasando 9,5 amperes y por este otro está volviendo 9,49. ¿Y a dónde se fue esos 10 miliamperes que me faltan? La única respuesta lógica es se fueron a masa y ahí el disyuntor corta la corriente. ¿De acuerdo? Tampoco se confíen de que los disyuntores no son mágicos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué tengo esta zapatilla? Cuando hay 220 volts, tenemos normalmente 3 polos. Yo acá lo voy a escribir, total la zapatilla es mía, no mato nada. Como es alterna, nunca vamos a hablar de un positivo y un negativo, porque la polaridad está permanentemente cambiando, es una onda sinusoidal, no hay positivo y negativo. Pero sí hay un vivo y hay un neutro. El vivo es el que tiene todas las diferencias de potencial respecto de tierra, respecto de masa. Y el neutro no debería tener, y si la tiene, es muy baja. Entonces, lo que hay que evitar siempre es tocar el vivo. Lo que pasa es que yo en 2 cables muchas veces no sé cuál es el vivo y cuál no. Entonces, una de las normas que muchas veces no se respetan o no se conocen es que cada una de estas patitas tiene que tener un cable conectado como corresponde. Si yo miro a un toma de 3 patas de frente, este tiene que ser el vivo, este tiene que ser el neutro, y este tiene que ser tierra, que muchas veces viene con el dibujito de tierra. ¿De acuerdo? O sea, vivo, neutro y tierra. El vivo tiene que estar a la derecha, neutro a la izquierda y tierra obviamente abajo. En los viejos enchufes de 2 patitas, ¿está bien? Acá ven los 2 redonditos de 2 patitas, yo les voy a buscar uno que tengo de un soldador viejo. El problema más grande que había era que las dos son iguales. Entonces, si yo conecto, imagínense, conecto de esta forma, o conecto al revés, yo le estoy mandando al circuito el vivo o el neutro y no tengo forma de saber cuál es cuál. Un circuito como un soldador, una lamparita común, circuitos comunes, normalmente no les importa si le mando un vivo o le mando un neutro. Circuitos electrónicos, por ahí sí. Y hay circuitos mucho más complejos donde es cada vez más importante. Por eso se dejaron de utilizar los tomas de 2
patas redondas para usar el de patas planas. ¿Está bien? El de patas planas, vivo a la derecha, neutro a la izquierda, tierra masa. ¿Está bien? Yo ahí lo prendo. Este es un famoso buscapolo. El buscapolo adentro tiene una pequeña luz y una resistencia muy grande. Y yo tengo que cerrar el circuito, si no el buscapolo no funciona. ¿Está? Si yo toco acá, ustedes no van a ver ningún tipo de luz. ¿De acuerdo? Ahora, si yo toco, ahí se ve la luz no sé si la llegan a ver, el rojito que prende ahí adentro. ¿Está bien? ¿Ven? Ese es el polo vivo. Este no me tiene que dar porque es el neutro y tierra jamás debería dar. Entonces, una cosa que ustedes pueden hacer y tener siempre en su casa es compren un buscapolo, ¿está bien? Y estén seguros de que el de la derecha es el vivo. Si el buscapolo prende con el de la izquierda, es que el electricista con el toma los cables. De hecho, hay hasta zapatillas compradas que ya vienen selladas, conectadas al revés. ¿De acuerdo? En una casa, por ahí el electricista no le respetó la polaridad, puso los tomas con cualquier cable, y por ahí van a ver tomas en la pared con el vivo bien puesto y otros con el vivo mal puesto. ¿De acuerdo? Traten de que por lo menos los que ustedes utilicen estén bien puestos. Si usan un artefacto común sencillo, muchas veces los enchufes son de 2 patas planas, no tiene tierra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una lamparita no necesita tierra y hay varios elementos simples que no necesitan tierra. Ahora, un elemento como una heladera, un lavarropas, algún tipo de estufa que tenga carcasa eléctrica, una computadora, necesita tierra. ¿Qué hace la tierra? Es nada más que descargar a masa. El cable de tierra físicamente debería tener algún tipo de jabalina que va al piso y que haría como si fuera, imagínense, un pararrayos. Si la carcasa, si el motor que está dentro de una heladera, de un lavarropa, de un equipo, de repente tiene un cable medio flojo o le entra agua en un lavarropa, no hay nada raro. O tiene algún tipo de problema y el neutro o el vivo toca la carcasa que es metálica, le va a dar voltaje a toda la carcasa metálica del elemento. ¿De acuerdo? Si uno se asegura que esa carcasa está conectada a tierra a través del cable de 3 patas, esa corriente, ese voltaje que pudiera estar, está directamente derivado a masa. Entonces, si yo toco la carcasa que tiene el motor algún problema, pero está derivado a masa, como mucho sentiría un cosquilleo, pero no va a ser nunca fatal. Si no está conectada a la masa o está mal conectada, ahí ya tenemos una bomba de tiempo. En algún momento que el circuito tenga algún problema y la carcasa se electrifique, yo la toco y me da una bruta patada a través mía que voy a estar seguramente parado. Jamás se conectan los cables de tierra a una canilla, por ejemplo. También es muy común utilizar las cañerías de agua, que teóricamente son metálicas, y van a masa. ¿Qué pasa? Hoy actualmente se está usando mucho PVC que no conduce la corriente, entonces no tengo masa. Y segundo, si alguna canilla es metálica, yo le voy a dar al agua corriente. Entonces, por ahí me estoy bañando y siento una descarga eléctrica y por ahí salgo del baño, toco yo una canilla, toco otra cosa y a través del agua de la canilla me puede patear. ¿De acuerdo? No es algo descabellado lo que estoy diciendo, ha pasado. Y después, por ejemplo, jamás abrí una heladera descalzo porque justamente cualquier pequeño voltaje que tenga la heladera a través del motor, que está todo electrificado internamente, y yo estoy descalzo, la patada que me da es tan seria que me puede provocar un paro cardíaco. Entonces, siempre, absolutamente siempre, uno maneja una heladera, un lavarropa, un microondas, con algo en los pies. ¿De acuerdo? O sea, no tiene que estar descalzo. Bien. Entonces, vuelvo a repetir. Siempre vivo a la derecha. Traten de desarmar, si no, el tomacorriente y arreglarlo para que esté vivo a la derecha. Neutro a la izquierda, más abajo. ¿De acuerdo?
Si ustedes arman en alguna vez algo, por favor respeten esa polaridad. Bien, yo acá tengo un toma común que yo compré con 2 patas planas, sin tierra porque no me hace falta la tierra. Yo después le voy a mandar la foto, la cámara acá tiene muy baja definición, pero acá tiene una letra N, esta patita. Si esta patita yo la pongo acá, ven, me queda N a la izquierda y vivo a la derecha. Si yo lo miro al revés, obviamente, si lo miro al revés, el N va a estar de este lado. Por eso les digo el toma mirándolo de frente. Cuando ustedes conecten los cables, adentro suele también haber una N de neutro, o suele haber una B corta de vivo, o a veces le hacen un símbolo de alterna, ¿está bien? Un símbolo de alterna, la famosa olita, y ese quiere decir que es el polo. Cuando uno usa cables blancos comunes, es muy difícil distinguir cuál es el vivo y cuál no. ¿Está bien? Los cables que van por adentro de una cañería se suele utilizar cables de color. Entonces, por ejemplo, por ahí el celeste es el vivo. ¿De acuerdo? Bien. Yo acá, lo que yo me armé es un toma común con las 2 zapatillas, respeten bien, hagan bien los empalmes, no se manden macanas. Y en la otra punta voy a utilizar una lamparita, que son las pocas que se siguen vendiendo, que tienen filamento. ¿Está bien? Hay un filamento ahí adentro. ¿Está bien? El filamento, cuando conduce corriente, calienta, se pone rojo y al blanco, y eso es lo que ilumina. Las lámparas con filamento ya no se venden más. Está bien, salieron las de bajo consumo, salieron las de LED, están los tubos, pero esta de filamento a mí me permite, primero, tener algo muy sencillo arriba de la mesa, y segundo, vamos a hacer experimentos donde yo puedo variar la luminosidad con circuitos que en inglés se llaman dimmer y en castellano le llamamos dimmer. También son variadores de voltaje, de corriente. Por ejemplo, si tengo un ventilador, sobre todo ventilador de techo, y regulo la velocidad con un dimmer. Y en muchos, por ejemplo, restaurantes o lugares así, hay luces dimmerizables. Hay luces donde por ahí regulan el nivel de luz. Entonces, no sé, sábado a la noche que van todas parejas, lucecita al mínimo, luz tenue, todo lindo. Domingo al mediodía que van familia, luz más fuerte. Tengo que limpiar, no tiene cliente, la luz es el máximo para limpiar todo lo que hagamos. ¿De acuerdo? Bien. Todo lo que hagamos tiene que ser la función de interruptor. Entonces, cuando yo cierre el circuito, ¿está bien? Y los 2 polos de la lámpara se conecten con el vivo y el neutro, la lámpara me va a prender. Entonces, vamos a trabajar siempre, siempre, siempre como un interruptor. ¿De acuerdo? La forma más fácil que yo encontré es, compré estos que son borneras, que tienen tornillos acá arriba, y abajo tienen patitas que entran justo en el protoboard. Entonces yo esto lo puedo meter en un protoboard. El protoboard soporta 220 volts, una cierta corriente, no metan una cosa terriblemente consumidora, o sea, nunca una estufa eléctrica, en un protoboard, nada, porque se derrite, ¿de acuerdo? Aparte de que es peligroso. Pero podemos utilizar 220 en un protoboard. Ahí ya después les diré justamente las recomendaciones de que si en un protoboard tengo un circuito electrónico y al mismo tiempo tengo 220 volts, más vale que estén bien separados, porque si no, o sea, integrados al horno, ¿de acuerdo? O sea, entran a salir humo absolutamente por todos lados y quemo absolutamente todo. Bien, entonces, tener cuidado con los 220, una cosa obvia, pero por favor tengan cuidado. Vivo siempre a la derecha y cómprense, esto yo lo compré en Electricidad Miguel, pero en cualquier lado obviamente, un toma de 2 patas para tener ustedes sus experimentos. La bornera la compré en Epsilon y esta lamparita se llama Minion.
Es la rosca más chiquita que las comunes, también son lamparitas Minion. De acuerdo, las lámparas comunes tienen una rosca más grande. Son también las lamparitas que se usan en las heladeras y eso, por eso se siguen vendiendo. ¿Podemos usar una de LED o podemos usar algo distinto? Para algunos circuitos sí y para otros no. Por eso, en lo posible, traten de conseguir de este tipo. A su vez, esto como ilumina muy poco, la corriente es poca y no voy a poner en riesgo ni el protoboard, ni los componentes electrónicos, ni nada de eso. Por supuesto, como les decía antes, hay materias y componentes que permiten manejar muchísima corriente. Yo les voy a mostrar una parte mitad práctica, mitad teórica mínima para que podamos hacer ejercicio manejando 220, pero no a un nivel industrial. ¿De acuerdo? O sea, vamos a estar como a un nivel hogar. Bien, entonces, las cosas que vamos a ver, esto se lo quiero explicar ahora, así después ya lo tengo claro. Uno de los componentes es el TRIAC. ¿Está bien? Este es un TRIAC. ¿Está bien? Ven que un tamanito relativamente chico, 3 patas, se parece mucho al 7805, se parece mucho a un TIP. ¿Está bien? Bien o mal, tienen todos la misma forma, por supuesto no confundan uno con otro, pero este aparato electrónico me permite manejar 220 volts. Como va a haber 220 volts, como va a haber una cierta corriente, es probable que esto caliente. Por eso tienen una parte metálica. Si esto yo le hago conducir la poca corriente en la lamparita, no hay ningún problema. Esto por ahí calienta un poco, se pone tibio, pero no pasa nada. Si ya va a calentar demasiado para un circuito que vamos a hacer en serio, hay que usar disipadores. Este es un disipador sumamente pequeño, ¿de acuerdo? Hay disipadores gigantescos en tamaño. Que se usa también para transistores, para MOSFET. O sea, cualquier cosa que yo necesite que refrigere va a tener un disipador. Y a veces un disipador con un ventilador. Por ejemplo, en las computadoras, adentro tiene un disipador, el microprocesador con un ventilador que lo refrigera. Bien, ¿cuál es el tema de esto? Esta parte metálica está conectada con la pata del medio. O sea que si yo armo un circuito en el protoboard, todo lindo, paso, y sin querer agarro de acá arriba o lo rozo, me dio una hermosa patada de 220 volts. Entonces, jamás se toca esto si está conectado. Si yo conecto un disipador, que los disipadores son siempre metálicos, de cobre, de aluminio, de lo que fuera, toco el disipador, también me va a patear. Entonces, hay veces que necesitamos que el disipador no tenga 220 volts. ¿Está bien? Entonces, acá yo les voy a mostrar. Se venden unas micas, ¿ven? Unas micas. La mica permite que pase el calor, porque el calor tiene que pasar de un lado a otro, pero me aíslan eléctricamente. Entonces la mica va en el disipador y el aparato, por ejemplo un TRIAC, va sobre la mica. Si yo pongo un tornillo metálico, también ya la mica es el nudo. Estoy conectando la parte eléctrica de acá arriba con el tornillo abajo. Entonces se venden esas arandelas, esa es una arandela plástica, está bien, ahora la saco, y el tornillo pasa por el medio de la arandela. ¿Ven? Esta arandela se saca. Entonces, eso me permite aislar eléctricamente el disipador de los 220. ¿De acuerdo? Es una cuestión de seguridad. La otra es usar un disipador común, sin mica, con un tornillo, y dejarlo en algún lugar donde esté protegido que nadie pueda toquetear. ¿Está bien? Yo les voy a mandar muchos videos, muchos apuntes sobre este tema. Van a ver que hay gente, por ejemplo, que adentro de una caja tipo tupper de plástico, arma todo el circuito y afuera están nada más que los contactos. Entonces, todo el 220 queda ahí adentro. Y a su vez es portátil. ¿De acuerdo? O cualquier caja plástica sirve, ¿de acuerdo?
evitaríamos caja metálica justamente para que si un cable me toca y me toca el metal, yo al agarrarlo no me quede pegado. Por eso combino el plástico. Bien, vamos a trabajar sobre esto, vamos a trabajar sobre relés, vamos a trabajar sobre otros integrados y vamos a hacer todos los circuitos que podamos que manejen, ya les digo, por ejemplo, 12 volt con una corriente grande o 220 volt. Bien, en el próximo video empezamos con los circuitos de potencia.